El olor a humo me golpeó incluso antes de ver las luces intermitentes. Los destellos rojos y azules bailaban en el techo de mi dormitorio a las 2:45 de la madrugada, y podía oír a los bomberos gritando en mi patio trasero. Tropecé saliendo de la cama y me apresuré afuera para encontrar al capitán Rodríguez de la estación 12 con una mirada furiosa. Marcus, tu estación meteorológica se apagó hace 30 minutos, dijo con urgencia en su voz, justo cuando detectamos mayores velocidades del viento en los otros monitores. Tenemos un incendio de hierba extendiéndose a media milla de aquí y estamos volando a ciegas con los datos del perímetro este. Corrí a revisar mi equipo. La estación meteorológica que había estado transmitiendo datos fielmente durante 3 años estaba completamente muerta. El cable de alimentación había sido arrancado limpiamente del tomacorriente exterior. Permítanme retroceder y explicar cómo llegamos aquí. Mi nombre es Marcus Chen y soy un monitor de emergencias voluntario para la red de prevención de incendios forestales de nuestro condado. Hace 3 años, después de que el incendio de Canyon Ridge casi arrasara con la mitad de nuestro vecindario, el Departamento de Bomberos pidió voluntarios para alojar estaciones meteorológicas calibradas. Estos no son tus termómetros típicos de patio trasero. Son dispositivos sofisticados de monitoreo que rastrean la velocidad del viento, la humedad, la temperatura y la presión barométrica en tiempo real, enviando datos críticos al Centro Regional de Mando de Incendios. Vivir en el sur de California significa aceptar los incendios forestales como una amenaza constante. Nuestro vecindario, Sunset Hills, se sitúa justo en la interfaz urbana de incendios forestales. Las colinas detrás de nosotros se vuelven doradas y marrones cada verano, creando condiciones perfectas para una yesca. Por eso me ofrecí como voluntario de inmediato cuando el Departamento de Bomberos lanzó su programa de monitoreo residencial. El proceso de instalación fue exhaustivo. Los técnicos del Departamento de Bomberos pasaron un día completo instalando la estación, tendiendo líneas eléctricas dedicadas y calibrando los instrumentos. La posicionaron en un poste de 10 pies en mi patio trasero, bien lejos de cualquier estructura, pero con líneas de visión claras para capturar lecturas precisas del viento. Toda la instalación fue aprobada por la ciudad, permitida por el condado e incluso obtuvo una carta de felicitación de la oficina del alcalde. Durante 3 años, todo funcionó perfectamente. La estación hacía su trabajo silenciosamente, enviando paquetes de datos cada 5 minutos a los servidores del Departamento de Bomberos. Varias veces, el sistema de alerta temprana había detectado condiciones peligrosas que permitieron a los bomberos preposicionar recursos. Una vez incluso detectó un pico de temperatura que llevó a descubrir un barril de quema ilegal que alguien estaba usando durante una alerta de bandera roja. Entonces Margaret Sullivan se mudó a la casa de al lado. Todo el mundo simplemente la llamaba Karen. Y créanme, se ganó ese apodo. Desde el primer día, tuvo problemas con todo. Mis paneles solares eran demasiado reflectantes. Mi paisajismo resistente a la sequía estaba bajando el valor de las propiedades. Pero su queja más grande, la estación meteorológica. Esa monstruosidad tiene que desaparecer. Anunció en su primera reunión de la Asociación de Propietarios, JOA, como nuestra nueva presidenta de la Junta. De alguna manera se había hecho elegir después de prometer restaurar el orden y la belleza a Sunset Hills. Le expliqué el propósito de la estación con calma y profesionalidad. Le mostré los permisos, la autorización del Departamento de Bomberos, incluso la carta de agradecimiento del alcalde. Ella lo apartó todo con su mano manicurada. No me importa si el mismísimo Papa la bendijo, dijo con desdén en cada palabra. Es fea y va en contra de las pautas de la JOA sobre modificaciones exteriores. En realidad, no era así. Revisé a fondo los pactos, condiciones y restricciones antes de la instalación. El equipo de emergencia estaba específicamente exento, especialmente cuando lo instalaba una agencia gubernamental. Pero Karen no estaba interesada en los hechos. Durante los siguientes meses, intensificó su campaña, mencionó la estación meteorológica en cada reunión de la JOA, llamándola una plaga en nuestra hermosa comunidad. Imprimió folletos con fotos de mi patio trasero, encerrando en un círculo la estación meteorológica con un marcador rojo y con las palabras "esto debe irse" escritas sobre ellas. Incluso comenzó una petición, aunque solo logró conseguir 12 firmas de 300 viviendas. Mantuve la calma a través de todo eso. Cada vez que se quejaba, respondía con documentación. Cuando afirmó que bajaba los valores de las propiedades, le mostré datos de ventas comparables que demostraban lo contrario. Cuando dijo que era ruidosa, llevé un medidor de decibelios para demostrar que era más silenciosa que la bomba de su piscina. Pero Karen no estaba peleando con lógica, estaba peleando porque podía.
Las cosas alcanzaron un nuevo nivel cuando presentó una queja ante el Departamento de Planificación de la ciudad. Eso fracasó espectacularmente cuando el director de planificación no solo desestimó su queja, sino que envió una carta elogiando el programa de la estación meteorológica y alentando a más residentes a participar. La cara de Karen en la siguiente reunión de la JOA, cuando leí esa carta en voz alta, no tuvo precio. Se puso 3 tonos de rojo antes de salir furiosa. Pero debía haber sabido que no se rendiría tan fácilmente. Karen era del tipo que prefería tener razón que estar segura, que prefería tener control que sentido común. Su necesidad de ganar estaba a punto de poner en riesgo a todo nuestro vecindario. 3 semanas después del incidente del Departamento de Planificación, me desperté con alertas en mi teléfono. La estación meteorológica se había desconectado a las 11:17 de la noche. Supuse que era una falla eléctrica y tomé nota para revisarla por la mañana. Estas cosas ocurrían ocasionalmente, y el sistema usualmente se recuperaba solo, pero esta vez fue diferente. Esta vez la estación permaneció apagada, y esta vez las consecuencias serían inmediatas y graves. Después de que el capitán Rodríguez se fuera para coordinar los esfuerzos contra el incendio, revisé las imágenes de mi cámara de seguridad en mi portátil. Había instalado cámaras después de que el acoso de Karen se intensificara, en parte por evidencia y en parte porque tenía la sensación de que podría intentar algo estúpido. Tenía razón. La marca de tiempo mostraba las 11:15 de la noche. Allí estaba Karen, con toda la desfachatez, caminando por la puerta lateral de mi casa con una linterna. Vestía ropa oscura como una especie de ninja suburbana, lo que habría sido gracioso si no fuera tan serio. Caminó directamente a la conexión de alimentación de la estación meteorológica y la arrancó, pero no se detuvo allí. Sacó unas tijeras de alambre de su bolsillo y cortó el cable para mayor seguridad. Inmediatamente guardé las imágenes y llamé al 911, mientras el despachador tomaba mi reporte. También envié el video al capitán Rodríguez y a la unidad de investigación de incendios provocados del Departamento de Bomberos. Sí, investigación de incendios provocados, porque interferir con equipos de prevención de incendios durante la temporada de incendios forestales es un delito grave. Al amanecer, el incendio de hierba estaba contenido, pero no antes de quemar 12 acres y acercarse a 200 yardas de las viviendas. El sistema de alerta temprana había funcionado para el perímetro oeste, pero la brecha en la cobertura de mi estación había retrasado el tiempo de respuesta en el borde este por minutos cruciales. La detective Patricia Williams del departamento del sheriff llegó a mi puerta a las 7 de la mañana, tomó mi declaración, copió las imágenes de seguridad y examinó el cable dañado. Su expresión se volvió cada vez más sombría mientras yo explicaba los meses de acoso que condujeron a este incidente. Señor Chen, esto es extremadamente serio, dijo con un tono profesional. Manipular equipos de emergencia es un delito grave dado que impactó directamente en la respuesta a incendios durante un incidente activo. Estamos viendo cargos de interferencia con operaciones de bomberos y peligro imprudente. Para el mediodía, las furgonetas de noticias se estaban instalando en nuestra calle. Alguien había filtrado la historia y presidenta de JOA sabotea sistema de alerta de incendios era un titular convincente. Los reporteros llamaban a las puertas, entrevistando a vecinos que de repente tenían mucho que decir sobre el reinado de terror de Karen como presidenta de la JOA. Me multó con 200 pesos por tener mis botes de basura visibles desde la calle durante 30 minutos después de la recolección, le dijo un vecino a las cámaras. Midió mi césped con una regla y emitió una violación porque estaba 1/4 de pulgada demasiado largo, agregó otro. La historia estalló en las redes sociales. El video de Karen cortando el cable, que el departamento del sheriff publicó como parte de su anuncio de seguridad pública, se volvió viral. Los hashtags como almohadilla Karen estación meteorológica y almohadilla pesadilla HOA comenzaron a ser tendencia. Mientras tanto, Karen había entrado en modo de control de daños total. Contrató a un abogado y emitió un comunicado afirmando que pensaba que la estación meteorológica estaba funcionando mal y creando un peligro de incendio. Nadie se lo creyó, especialmente después de que el Departamento de Bomberos publicara su propio comunicado confirmando que la estación había estado operando perfectamente y que sus datos eran cruciales para la seguridad pública. La reunión de emergencia de la JOA 3 días después estuvo llena a capacidad. Residentes que no habían asistido a una reunión en años aparecieron. El propio jefe de bomberos vino a dirigirse a la multitud, explicando en términos contundentes cómo la red de estaciones meteorológicas salvaba vidas y propiedades. Esa brecha de 10 minutos en los datos podría haber sido catastrófica, dijo el jefe Anderson gravemente.
Si los vientos hubieran cambiado de dirección, si el fuego hubiera saltado el arroyo, podríamos estar hablando de casas destruidas en lugar de solo pastizal quemado. Cuando llegó el momento de la moción de censura contra la presidencia de Karen, ni siquiera estuvo cerca. 287 votos para destituir, 13 para mantener. Karen se sentó en la mesa de la junta con la mandíbula apretada, su abogado susurrando furiosamente en su oído mientras se anunciaban los resultados. Esto es una cacería de brujas, balbuceó cuando le dieron la oportunidad de hablar. Estaba tratando de proteger a nuestro vecindario de equipos no autorizados. La respuesta de la multitud fue inmediata y dura. Alguien gritó, estaba autorizado por el departamento de bomberos. Otro gritó, podrías haber matado a alguien. La reunión se volvió caótica hasta que el vicepresidente golpeó con su martillo y anunció oficialmente la destitución de Karen de la Junta. Pero eso fue solo el comienzo de los problemas de Karen. Los cargos criminales se presentaron la semana siguiente: interferencia con operaciones de bomberos, daño criminal, invasión de propiedad y destrucción de propiedad gubernamental. Su abogado intentó negociar un acuerdo, pero el fiscal del distrito no estaba interesado en tratos. Las acciones de la señora Sullivan pusieron en peligro directamente la seguridad pública durante una vigilancia declarada de clima de incendio, declaró el fiscal en la lectura de cargos. Esto no fue una simple disputa de propiedad, fue un acto deliberado que deshabilitó infraestructura crítica de emergencia. Las imágenes de seguridad fueron condenatorias, no había ambigüedad, no había espacio para interpretación. Karen había deshabilitado deliberada y maliciosamente equipos de seguridad durante condiciones de alto peligro de incendio. Sus afirmaciones sobre pensar que estaba funcionando mal se desmoronaron cuando los investigadores encontraron sus correos electrónicos previos a vecinos llamando a la estación un desastre visual que debe ser removido por cualquier medio necesario. 3 meses después, el juicio fue rápido. El jurado deliberó por menos de 2 horas, culpable de todos los cargos, mientras el juez leía la sentencia. La perfecta compostura de Karen finalmente se quebró. Margaret Sullivan se le sentencia por la presente a 18 meses en la prisión estatal, 3 años de libertad condicional y se le ordena pagar una restitución de 45,000 pesos para cubrir los costos de extinción de incendios y el reemplazo del equipo. También se le prohíbe permanentemente servir en cualquier junta de asociación de propietarios en el estado de California. El grito de Karen al escuchar 18 meses resonó en la sala del tribunal mientras los alguaciles se movían para llevarla bajo custodia. Su pelo perfectamente peinado cayó sobre su rostro mientras se volvía hacia su abogado con ojos desorbitados, incapaz de procesar que su mezquina vendetta acababa de costarle